Bienvenidos a esta presentación de Discipulando y Multiplicando Líderes. Quiero compartir nuevamente mi pantalla para que podamos seguir juntos lo que estaré abordando el día de hoy. Que sí, quiero mostrarles el día de hoy que tenemos también otro libro disponible si ustedes gustan, inclusive a través de la imprenta cuadrangular ustedes pueden bajar el PDF totalmente gratuito y estaré proveyéndoles el link, el enlace donde pueden ir a conseguirlo, ¿no? Pero quiero a decirles que vamos a estar haciendo un resumen de los capítulos 10 y 19 de este libro que contiene principios importantes sobre la formación de un líder o el desarrollo de un líder y también la multiplicación de líderes. Entonces vamos a estar basándonos en las lecciones sobre liderazgo basadas en las vidas de Pedro y de Pablo. Para Pedro vamos a ver acerca del discipulado de líderes o formación, desarrollo de líderes, y sobre la vida de Pablo vamos a ver la multiplicación de líderes. ¿Ya? Entonces pienso que esto se va a dividir entre dos videos y este viene siendo el primero. Si nos da tiempo, vamos a tratar con Pedro en este video y entonces con Pablo en el siguiente. Excelente. Los apóstoles Pedro y Pablo fueron líderes sobresalientes de la iglesia primitiva. En las páginas del Nuevo Testamento encontramos información acerca de sus vidas y ministerio. De hecho, 13 o tal vez 14 de las epístolas del Nuevo Testamento se le adjudican al apóstol Pablo y 2 al apóstol Pedro. El libro de los Hechos habla abundantemente de sus ministerios y en el caso de Pedro también es parte de la narrativa de los evangelios. Tanto Pedro como Pablo sobresalen de los demás apóstoles y líderes de la recién nacida iglesia cristiana. Pedro, al igual que muchos de su tiempo, era de una ascendencia humilde, trabajador, de clase de obrera. Algunos le señalan como un hombre prejuiciado, supersticioso, de mentalidad cerrada, con rencores y conceptos erróneos. Jesús le cambió el nombre de Simón a Cefas, roca en arameo. Este es el modelo que puede representar a mucha gente de nuestras comunidades y congregaciones, hombres y mujeres que tal vez no han tenido las mejores oportunidades en la vida, pero que el Señor ha llamado y sigue llamando para transformar al mundo. Perdón. Por su parte, Pablo o Saulo tuvo una vida y recorrido diferente a Pedro. Nació en Tarso de Cilicia, que es Turquía. Por lo tanto, era ciudadano romano. Era hijo de hebreos de la tribu de Benjamín, criado en el judaísmo en Jerusalén a los pies de Gamaliel. En cuanto a la ley, fariseo y perseguidor de la iglesia. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, fue transformado y usado por el Señor con todo el potencial académico y de liderazgo para impactar su mundo. Era muy importante. Hablaba griego, hebreo, latín y arameo. Tenía una sólida preparación en las escrituras, la teología, la filosofía y la jurisprudencia romana. La vida y ministerios de estos dos hombres de Dios, Pedro y Pablo, son las plataformas desde donde vamos a aprender los principios de el discipulado y la multiplicación del liderazgo. Aunque sabemos que la Biblia no es un manual de liderazgo, sí nos muestran cualidades y conductas valiosas de liderazgo. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos dos audaces líderes del primer siglo? Bueno, aquí les muestro. Pueden ver ustedes en la gráfica de que el apóstol Pedro nos muestra principios para formar un líder y el apóstol Pablo principios para multiplicar líderes. Aquí vamos a ver 8 en cada categoría. En el lado de Pedro está la confianza, autenticidad, receptividad, autodisciplina, perseverancia, respeto, servicio y sacrificio. En el lado de Pablo vemos la mentoría, el aprendiz, delegar,
empoderamiento, equipo, movilización, multiplicación exponencial y restauración. Que sí, esas son los 16 principios que vamos a estudiar. Vamos a ver 8 con Pedro, 8 con Pablo, y empezamos con Pedro. En 2 de Pedro 1:1 dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y siervo es doulos, que quiere decir como esclavo, ¿ok? De Jesucristo. Ahora, podemos imaginar cómo el apóstol Pedro fue transformado de ser un hombre con ideas políticas y religiosas tan arraigadas y convertirse en un servidor, esclavo de Jesús. Sus pruebas dolorosas profundizaron, refinaron y revelaron lo genuino de su fe, hasta el punto de morir por la causa de Jesús. El mismo hombre, Pedro, que huyó cuando arrestaron a su maestro, ahora lo vemos con una actitud diferente. De ser un hombre de carácter recio, fue transformado en un hombre que aprendió a través del amor de Jesús a ser un hombre de excelencia moral a medida que creció en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Fue un pastor eficaz y productivo, un líder que Dios transformó y usó para su servicio. La vida del apóstol demuestra que el principio fundamental del liderazgo es el discipulado. El liderazgo sin discipulado puede hundir el barco. Aunque el proceso puede variar, lo que no cambia es la transformación de vida descrita por Pedro en sus últimas cartas e ilustrada en su propia vida y relación con Jesús. El patrón de formar un discípulo a la imagen de Cristo consiste en desarrollar las cualidades de fe, bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, amabilidad fraternal y amor, basado en lo que nos dice en 2 de Pedro 1:5-7. Relacionadas con estas cualidades, se pueden identificar por lo menos 8 principios de liderazgo a partir de la historia del apóstol Pedro. Y son confianza, autenticidad, receptividad, autodisciplina, perseverancia, respeto, servicio y sacrificio. Vamos a verlas uno a la vez. La primera es el principio de la confianza. Entre el sígueme inicial y el sígueme final ocurrió una transferencia de confianza radical en Pedro. El Simón que dejó todo por seguir a Jesús y pasó por el momento de negarle por las convicciones que consideraba eran las correctas, no es el mismo que dijo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Un Simón inestable se había convertido en un Cefas, arameo para piedra sólida. Pedro se ganó la confianza de otros porque el liderazgo solo puede funcionar en base a la confianza. Por lo tanto, el principio de la confianza es: la gente sigue a líderes que son de fiar, líderes que siguen y confían en Jesús, quien es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El siguiente principio es el principio de la autenticidad. Jesús fue genuino y Simón Pedro lo descubrió en su maestro. Pedro no halló engaño en su boca porque no había fingimiento en su corazón. Un Simón vacilante se convirtió en un Cefas sólido. Pedro llegó a ser un líder auténtico, bueno por dentro y por fuera, una persona de virtud, un hombre de integridad, un hombre en quien se pudo confiar como su maestro. Por lo tanto, el principio de la autenticidad es: los líderes se vuelven dignos de confiar a medida que se hacen personas de integridad, veraces, honestos, genuinos y puros de corazón. El siguiente principio es el principio de la receptividad. Pedro creció en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. A medida que Pedro conoció a Jesús, también aumentó su fe y confianza, porque la confianza es el factor clave para construir relaciones. Fue su relación con Jesús lo que profundizó su comprensión de quién era Jesús. Lo reconoció como el Mesías desde el principio, pero su fe
fue más allá a medida que comprendió las implicaciones de su mesianismo. Pedro fue receptivo, tenía oídos para oír y un corazón dispuesto a obedecer. Pedro nunca dejó de ser Simón, un aprendiz, es decir, se mantuvo aprendiendo siempre, pero creció en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, el principio de la receptividad es: los líderes crecen y se desarrollan entre tanto que continúan siendo receptivos a la enseñanza, con oídos para oír y corazones dispuestos a obedecer. El principio de la autodisciplina. A medida que Pedro creció en su entendimiento de Jesús, también creció en su entendimiento de sí mismo. Al inicio se reconoció como hombre pecador en la pesca milagrosa. Descubrió que era impetuoso, presuntuoso, impulsivo y falto de dominio propio. Se negó a que Jesús le lavara los pies. Aseguró que no dejaría a Jesús. Hasta llegó a negarlo y a herir a una persona en el arresto del Señor. Extraordinariamente, en el desarrollo de su carácter, vemos que Pedro llegó a ser un hombre que aprendió el dominio propio, instruyendo al pueblo de Dios para que actúen en consonancia de su fe. Por lo tanto, el principio de autodisciplina es: puesto que Él tiene el control que Dios quiere de sus líderes es dominio propio, el fruto de una vida controlada por el Espíritu. El principio de la perseverancia. Pedro aprendió a seguir obediente por mucho tiempo en la misma dirección. Cuando otros dejaron de seguir a Jesús debido a su palabra dura, Pedro siguió fiel. Aun cuando le amenazaron, Pedro se negó a dejar de hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Perduró y enseñó a otros a hacer lo mismo, sufrir haciendo lo bueno, porque ese fue el llamado del Señor, siendo Él mismo el ejemplo para todos nosotros. Por lo tanto, el principio de la perseverancia nos dice que los líderes aprenden a ser buenos soldados de Jesucristo. No se rendirán ni se darán por vencidos, sino continuarán peleando la buena batalla de la fe. El principio del respeto. La madurez creciente se refleja en un sentir de honor, respeto y estima hacia la autoridad. Pedro aprendió a no ofender, sino a dar la honra debida a las autoridades gobernantes. Jesús enseñó a sus discípulos que el foco principal de la oración fue el honor de Dios. Su nombre ha de ser santificado, su reino ha de venir, su voluntad ha de ser cumplida. Suyo es el reino y el poder y por lo tanto la gloria por todos los siglos. Reconocer y someterse a la autoridad de Dios es tener autoridad. Adorar es reconocer lo que Dios es y en consonancia se le honra con una vida de devoción y santidad. Por lo tanto, el principio del respeto nos dice que los líderes tienen autoridad porque están bajo autoridad, honrando y sometiéndose a las autoridades, tanto espirituales como civiles. El siguiente principio es el principio del servicio. La madurez en el ministerio se muestra en hacerse un siervo. La competición por la mejor posición y la contención por un puesto de poder y autoridad no condujeron al afecto fraternal entre los discípulos. Cuando Jesús los oyó discutir de quién era el más grande, Jesús llamó a un niño en medio de ellos y les dijo que cualquiera que se humilla como un niño es el más grande en el reino de los cielos. Cualquiera que quiera ser más grande debe hacerse siervo de todos. El ejemplo se los dio Jesús en la última cena, al lavarle los pies a sus discípulos. Fíjense cómo Pedro se resistió al principio, pero cuando entendió la lección, hasta pidió un baño completo. Al final, Pedro se convirtió en un pastor que sirvió con humildad las ovejas del pastor principal. Pedro aprendió que el liderazgo no se trata de posición y poder,
sino de ser buen siervo y someterse. Él se convirtió en un siervo del siervo, el maestro que lava pies, el cual fue siervo de todos. Por lo tanto, el principio de servicio que aprendemos de Pedro es: los líderes son siervos. Encuentran su gozo y satisfacción lavando pies antes que empaparse del reconocimiento y la adulación pública. El principio del sacrificio. Jesús llamó a sus discípulos a dejar todo y seguirle. Este fue el llamado a Pedro, así como a los 12. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan dejaron su negocio de pesca. Mateo dejó su ocupación de recaudar impuestos. Jesús dijo que el amor para él debía tomar prioridad sobre todos los demás amores, incluso la familia, que en algunos casos se volvería en su contra. Jesús retó a cualquiera que le quisiera seguir que calculara los gastos, porque cualquiera que no renunciara a todo lo que tenía no podría ser su discípulo. Seguir a Jesús tiene su costo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Bonhoeffer nos dice que cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y morir, porque solo el hombre que ha muerto a su propia voluntad puede seguir a Cristo. En la vida y en la muerte, Pedro glorificó a Dios, cumpliendo su llamado como pescador de hombres y pastor del rebaño de Cristo. Por lo tanto, el principio del sacrificio nos dice que el discipulado es seguir a Jesús. El liderazgo es ayudar a otros a hacer lo mismo, guiándolos a tomar su cruz y amar, así como han sido amados. Simón Pedro es un ejemplo de un siervo y apóstol de Jesucristo. Como podemos entender, la vida de Simón Pedro es una historia de transformación. Es el relato de un hombre cambiado, de ser una persona que se hacía valer, impredecible, impetuoso, en un siervo fuerte, sólido y firme. Un pescador presuntuoso se convirtió en un audaz pescador de hombres. Un discípulo que buscaba lo suyo se convirtió en un siervo, líder y apóstol humilde de Jesucristo. Pedro es el ejemplo vivo de que a su fe le añadió bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, amabilidad fraternal y amor. El ministerio espiritual efectivo brota de nuestra forma de ser y a Dios le preocupa nuestro ser. La formación de un hombre o una mujer de Dios es el fundamento de la forma de un líder, uno que Dios usa. Así es como Simón Pedro se convirtió en un siervo líder, un siervo, líder y apóstol de Jesucristo. Y de ahí vemos nosotros que el principio de Pedro del desarrollo del liderazgo se convierte en liderar, brota de seguir. La base del liderazgo es el discipulado. Y con esto concluimos la primera porción de este estudio, resumiendo el libro que escribió el doctor John Emstutz. Y en la próxima lección vamos a ver qué nos dice Pablo acerca de la multiplicación de líderes. Espero que haya sido de bendición. Será hasta la próxima.